Nunca demos por sentada las visitaciones del Señor, pero nunca las desechemos tampoco. Nunca las menospreciemos. No, el Señor no me tocó hoy. Sigamos presionando. Que me toque la próxima semana. Que me toque en otro momento. Pero no pasa nada. No, hermanos. Dios se va a mover y Dios nos va a tocar. Yo quiero meditar y continuar con un pensamiento que iniciamos hace unas semanas y quiero completarlo. Quiero completar ese pensamiento. Pero no sé si alguna vez a ustedes les ha sucedido que nosotros pedimos direcciones a alguien. ¿Cómo llegar a cierto destino? ¿Cómo llegar a cierto lugar? Eso es fácil. Te vas por acá, por allá y ahí está. Y uno confía en eso. Y uno se va. Y de repente empezamos a caminar o conduciendo y le damos y le damos y le damos. Y estamos siguiendo las instrucciones, pero no llegamos al destino. Yo recuerdo en una ocasión íbamos subiendo con unos amigos un volcán. Y era un viaje de 3 o caminando 4 horas, no recuerdo, para llegar a la cima. Íbamos a dormir arriba. Y de repente empezamos a caminar, a subir. Pues en un volcán es difícil perderse. Uno dice, voy para arriba y por donde me vaya, tengo que llegar a la cima. No hay 2 cimas en un volcán. Y empezamos a caminar y nada, hermano. Sube y sube y sube y sube. Porque desde abajo el volcán se ve muy fácil. Es en línea recta hacia arriba. Pero cuando uno está en el volcán, uno es un puntito, una hormiga en medio de eso grande, o en una montaña. Y uno aquí, ¿para dónde? ¿Y para dónde? Y entonces empezamos a subir. Y después de un par de horas de subir, no llegábamos, empezó a oscurecer, y empieza a entrar el cansancio. Empieza a entrar la desesperación también. ¿Y cuánto falta? Y de repente nos topábamos con algunas personas que estaban descendiendo el volcán. Y siempre la respuesta era la misma, con todos los que nos encontramos. Sigan por el camino, falta poco. Les falta poco, es adelantito está la cima. Y así pasamos, hermanos. Y a las 3 de la madrugada tuvimos que parar, porque nos dimos cuenta que no estábamos llegando a ningún lado. Era un viaje de 3 o 4 horas y llevábamos más de 7 subiendo y subiendo. Y a las 3 de la madrugada dijimos, no, durmamos aquí. Y dormimos ahí en un agujero que encontramos, y a las 6 de la mañana, cuando salió el sol, recuerdo que subimos, no sé, media hora, 40 minutos, y llegamos a la cima. ¿Qué pasó? Que estábamos dando vueltas. Íbamos subiendo, sí, pero en círculo. Y se volvió largo, nos perdimos, porque no conocíamos el camino. Pero todos nos decían lo mismo, ya les falta poco, ya van a llegar, dándonos ánimo. Porque si nos hubieran dicho que estábamos perdidos y que dónde estábamos, al inicio quizás nos hubiéramos regresado. Y hermanos, a veces nos pasa así en la vida cristiana también. Dios nos da promesas. Encontramos en la Biblia que hay promesas de Dios para nosotros, pero resulta que no las vemos. Y tenemos que estar autoconvenciéndonos de que eso será así, de que Dios prometió, que la Biblia dice que voy a ser cambiado, pero es que no veo que sea cambiado. Y a veces empezamos a preguntarnos, ¿será que estoy creyendo lo correcto? ¿Será que estoy en el camino correcto? Porque no vemos el resultado de aquello que se nos ha prometido. No vemos que se cumpla. Dios nos ha prometido paz y solo veo problemas. Dios nos ha prometido victoria y solo me siento en derrota constantemente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estaré en el lugar incorrecto? ¿Estaré en el camino incorrecto? Yo quiero que veamos hoy la segunda parte, porque a veces, hermanos, enfrentamos, y tarde o temprano vamos a enfrentar desánimo. Es parte de la caminata. Pero a veces encontramos ese desánimo porque hemos recibido la información equivocada.
hemos recibido el mensaje equivocado. Quizás nos dieron la información correcta, pero nos explicaron mal el camino. Por eso nos desanimamos, porque ya quisiéramos ver el resultado. Vamos ahí a Apocalipsis 1, y hay un versículo que estuvimos viendo hace un par de semanas. Vimos que el Señor quiere hacernos sacerdotes. Y el trabajo del sacerdote es acercarse al Señor e interceder por otros. Es ofrecerle al Señor un sacrificio de alabanza. ¿Cómo nos acercamos a Él? Alabándolo y dándole gracias. El primer paso para el infierno, el primer paso hacia el infierno, es un corazón sin gratitud. Es alguien desagradecido. La ingratitud es el primer paso, hermanos, hacia el infierno. Pero la gratitud es el primer paso para entrar a su presencia también. Entonces, cuando no sepamos qué orar o no tengamos ganas de orar, dale gracias. Esa es la llave. Gracias, Señor. Gracias, pero es que solo problemas tengo. Pues dé gracias porque está vivo. Dé gracias por los problemas. Son oportunidades para conocer al Señor y Él nos va a rescatar. Pero ahí en Apocalipsis 1:6 nos da otra cosa que Dios quiere hacer en nosotros. Nos dice, y tal vez nos haga reyes y sacerdotes. ¿Así dice sus Biblias? Y tal vez nos haga reyes. No. Y nos hizo reyes. Y quizás nos haga reyes. Quizás nos haga reyes. No. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Pero si entendemos el corazón de Dios, dice que Él llama lo que no es como si fuera. Hermanos, nuestra condición en pecado es lejos de la presencia de Dios. Pero aún así, Dios nos ama tanto que nos llama y nos dice, mira, yo quiero convertirte a ti en un rey. Quiero convertirte a ti en un sacerdote. Tú no sabes entrar a mi presencia. Alábame, dame gracia y yo te voy a enseñar el camino para entrar a mi presencia. Porque en su presencia, hermanos, somos cambiados. Somos cambiados y ojalá haya en nosotros un deseo por ser cambiados. Un deseo por ser como Él es. Hermanos, eso es algo real. Eso no es una frase bonita. Señor, yo quiero ser cambiado, quiero ser como tú eres. Qué bonito. Y es una promesa. Y Él quiere hacerlo. Pero para hacerlo hay un proceso. Hay un proceso, hay un trato, hay un precio que pagar. Y eso es lo que Él está esperando, que estemos dispuestos a pagar ese precio. Todos quisieran ser millonarios, pero muy pocos pagan el precio de trabajar o estudiar o invertir y hacer las cosas necesarias para llegar a eso. Y aún así, no estamos agradecidos. Todos quisiéramos un mejor trabajo, pero no damos los pasos. Entonces no va a llegar eso. Pero Dios va a escoger lo mejor para nosotros. Si nos estamos esforzando y le estamos dando gracias a Dios, Él va a ser fiel en cuidar de nosotros, en guiarnos, en atraernos. Por eso, hermanos, yo les animo a buscar al Señor. Yo les animo, jóvenes, a buscar al Señor, a conocer al Señor, a experimentar al Señor. Pero Dios no nos está llamando únicamente a la posición de sacerdotes. En nuestra casa. ¿Cómo ejercemos el sacerdocio? En nuestra casa, en nuestro tiempo solos. En nuestro tiempo solos. En cantarle al Señor. En alabarlo. En vivir una vida cristiana. No de apariencia, no de nombre, sino una vida cristiana real en nuestros corazones. Él nos llama también a ser reyes. Ahora,
¿Cuántos han escuchado la frase, que es muy común entre cristianos? Usted es un hijo del rey. O a veces lo decimos, es que yo soy hijo del rey. Yo soy hijo del rey. ¿Qué significa eso? ¿Qué queremos decir cuando nos llamamos hijos del rey? Bueno, es que el Señor es el rey y nosotros somos sus hijos. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo hijos del rey y sacerdotes para Dios. ¿Eso dice Apocalipsis 1:6? No, nos ha hecho reyes. Nos ha hecho reyes. ¿Qué es un hijo del rey? Porque nosotros también nos podemos llamar hijos del rey, porque Él es el rey de reyes y Él es nuestro Padre. Ok, está bien, pero Él nos llama a ser reyes, no hijos de reyes. Necesitamos pasar la experiencia y la etapa de hijos de rey. Es necesario ser llamados hijos del rey. ¿Y quién es el hijo del rey? Un hijo del rey no es el rey. ¿Me explico? El hijo del rey es el hijo del rey, está abajo del rey, no es el rey. Está llamado a reinar, pero aún es inmaduro. Un hijo del rey no tiene la madurez para ocupar la posición del rey. No está listo. Hay cosas que no entiende. Hay cosas que aún no sabe. Hay cosas que tiene que ser preparado para alcanzar eso. Pero el llamado de Dios está. Él quiere hacernos reyes y sacerdotes. Él nos llama, Él nos ofrece, mira, está esta posición para ti. Yo quiero hacerte un rey. Yo quiero hacerte un sacerdote. Ay, no, pero yo eso de cantar, no, y darle gracias a Dios, ni me acuerdo, yo hago lo que yo quiero. Entonces no somos sacerdotes. Entonces no, Él no es nuestro rey. Un rey, hermanos, tenemos que someternos a su autoridad. Tenemos que someternos a su autoridad. Un rey manda sobre nosotros y eso no nos gusta. Eso no nos gusta. Pero un hijo del rey sí tiene privilegios. Un hijo del rey tiene privilegios que otros no tienen. Pero un hijo del rey también va a tener responsabilidades y se le van a exigir cosas que a otros no se les exigen. No tendrá las mismas libertades, no podrá hacer las mismas cosas que otros pueden hacer. Un hijo del rey está siendo preparado para el reino. Está siendo entrenado para reinar. Y nosotros queremos reinar, hermanos. Necesitamos someternos a la preparación de Dios. Hermano, pero ¿cómo voy a reinar? Yo voy a andar caminando aquí por las calles de Talavera con una corona en la cabeza, como loco. No, no. Dios quiere que reinemos. ¿Saben cuál es el primer lugar que Dios quiere someter bajo sus pies y tomar el control? Nuestro corazón, nuestra voluntad. Aprender a reinar sobre nuestros impulsos, sobre nuestro carácter, sobre nuestra boca, sobre nuestros pensamientos. Pero no podemos ni controlarnos a nosotros mismos. Pero soy un hijo del rey. Hermanos, Dios quiere que caminemos. La vida cristiana, la caminata con Dios es un camino como en lo natural, hacia la madurez. Hacia la madurez. Dios quiere que caminemos hacia la madurez. Pero somos niños y queremos nuestras cosas y las queremos ya. Dios dice, tranquilo, va a llegar. Te estoy preparando. Ay, Señor, pero ¿por qué otro problema? Porque tengo un plan. Porque eres un hijo del rey. Porque necesito preparar tu carácter. Necesito moldear tu carácter y serás cambiado. Si usted es hijo o hija del rey, va a estar pasando cosas que le prepararán para tener encuentros con Dios. Las circunstancias de la vida, hermanos,
Las cosas que nos suceden a lo largo de nuestras vidas es el método que Dios usa para moldear nuestro carácter. Es lo que Él usa para moldear nuestras vidas, para pulirnos, para cambiarnos, para tratar en nosotros eso que no le agrada a Él. Ahí en su noti hay una frase que Corrie ten Boom dijo, y ella le tocó pasar situaciones difíciles durante la Segunda Guerra Mundial, injustamente encarcelada, pero porque amaba al pueblo de Dios, estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Toda la familia ten Boom, la mayoría de ellos murieron. De su familia cercana, su padre, sus hermanas, su hermana, su hermano, solo ella sobrevivió. Los demás murieron. Pero ¿qué dijo ella? Para esto es el pasado. Cada experiencia que Dios nos da, cada persona que pone en nuestras vidas, es la preparación perfecta para el futuro que solo Él puede ver. Ella no entendía en su momento. ¿Por qué tengo que estar en un campo de concentración? ¿Por qué tengo que ver a mi hermana enferma muriendo? Pero aún así, después ella entendió que Dios tenía un plan. Y ella pudo, al salir, pudo llevar el mensaje de salvación a otros, incluyendo uno de los guardias ahí en el campo de concentración. Pongámonos en el lugar de ella. Imagínense estar ahí, haber pasado esa situación difícil y que se acerque alguien a pedirnos perdón, alguien que reconocemos de ese tiempo, en un campo de concentración donde no iban de vacaciones, donde no iban a pasarla bien, donde no iban a estar solo ahí mientras se definía la situación política, como les decían, donde los mataban, donde los golpeaban, donde los hacían trabajar hasta el cansancio, hasta la muerte. Y ella tener que extender la mano y perdonar a ese hombre. Eso es victoria. Eso es reinar sobre nuestras vidas. Cuando ella le toma la mano a este soldado y le dice, si Dios te perdona, yo también. Somos hermanos. Eso es victoria. Eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Reyes, con la autoridad de Dios, con el dominio sobre nuestras vidas. Y no solo fingiéndonos reyes. Tal vez la carne se levantaría y quisiéramos darle a ese soldado un poco de lo que él hizo. Pero alguien que se ha sometido a los tratos de Dios, que ha conocido el corazón de Dios y que ha logrado reinar sobre su corazón, que ha madurado, puede vencer a ese enemigo en su corazón. Hermanos, hay áreas, hay heridas en nuestros corazones que Dios quiere sanar, pero tenemos que caminar con Él, tenemos que madurar, y entonces podremos tener victoria sobre esas heridas, sobre esas cosas del pasado. Por eso ella dijo que esas cosas del pasado son lo que Dios usa para trabajar en nuestro futuro. Porque Dios no quiere que arrastremos amargura toda nuestra vida, que arrastremos heridas. Él quiere sanarnos, pero tiene que trabajar. Como cuando nosotros nos golpeamos, alguien se hace una herida, es necesario que sobre esa herida, sobre esa fractura, el médico tenga que trabajar, el médico tenga que hacer algo. Yo recuerdo en una ocasión, Abby se dislocó, creo que fue el codo o la muñeca, el codo. ¿Y cuál es la reacción del cuerpo cuando sucede eso? Proteger. Ella no quería que nadie le tocara el brazo, ella no quería mover el brazo, ella era muy pequeña,
y la llevamos al hospital. Y el doctor llegó y quiero ver tu mano, y así ella con temor y medio le enseñaba la mano, pero ella no dejaba que nadie le tocara el brazo. Y poco a poco el doctor fue, quiero ver dónde te duele, aquí, aquí. Y cuando ella sintió, solo le hizo tac, regresó el hueso a su lugar. Hermano, ella salió sonriendo, ella salió tranquila de ahí. Pero fue necesario que el doctor hiciera una presión en esa herida, en esa dislocación de hueso, y la puso en su lugar y llegó el alivio. Hermanos, a veces así pasa, no queremos que Dios nos toque, y Dios dice, déjame trabajar, dame la oportunidad, y vamos a conocerlo, y vamos a avanzar en Dios. Un rey, hermanos, no es alguien escogido por votación popular. Un rey muchas veces es impuesto por una conquista o hereda el cargo. Dios ha conquistado el precio del pecado. Él pagó por eso. Y Él quiere reinar, pero quiere conquistar nuestro corazón. No como un conquistador malo y perverso, como son los seres humanos, sino como alguien tierno y amoroso que quiere rescatarnos, que quiere formar su vida en nosotros. Miren, la nación de Israel es un ejemplo. A lo largo de los años, allá en el Antiguo Testamento, ellos fueron a parar a Egipto y fueron esclavos por un poco más de 400 años. 430 años estuvieron ellos ahí de esclavos. Y el Señor usó hombres para guiarlos. Usó a Moisés, usó a Josué, usó a los jueces, a Débora, hasta llegar al profeta Samuel. Usó hombres y mujeres para guiarlos, para dirigirlos, pero era una nación diferente, era un ejército. Ellos tenían un ejército, tenían su economía, ellos tenían sus plantaciones, su agricultura, su forma de ejercer, de hacer comercio, pero salían a las batallas también, iban y se enfrentaban contra otras naciones. Pero esta nación tenía una característica diferente a todas las naciones, y es que no tenían rey. No tenían rey. Ellos tenían sacerdotes, ellos tenían profetas, ellos tenían jueces, pero no tenían rey, porque su rey era el Señor, y Él se encargaba siempre de levantarles un hombre o una mujer que los dirigiera, que les dijera, este es el camino, van a la guerra, yo oraré por ustedes, o yo voy con ustedes. Pero no era el rey, porque el Señor era el rey de ellos. Él quería que ellos fueran una nación diferente, una nación diferente. Pero en 1 Samuel 8, ellos le pidieron a Samuel un rey. Ellos le pidieron, mira Samuel, ya estás viejo, vemos que tus hijos no andan como tú, mejor danos un rey. Ellos pudieron haber pedido, Señor, danos a alguien, levántanos a alguien más. Y tal vez Dios les hubiera levantado otro profeta como Samuel. Pero ellos no, ellos querían ser como todas las demás naciones. Y así nos pasa. A veces nosotros queremos ser como otros, pero esos otros no están caminando con el Señor. Cuidado, jóvenes, no pongan sus ojos en artistas, no pongan sus ojos en deportistas. ¿Son buenos en lo que juegan, en su deporte? Quizás sí. Qué bueno, me gusta ver a fulano, juega muy bien. Pero no nuestro ídolo. No nuestro ídolo. Porque son personas muchas veces inmorales, impíos, con problemas de drogas, con problemas de alcohol. ¿Ese es nuestro ejemplo? ¿Como ellos queremos ser? No, está bien, no hay nada de malo ver un equipo, me gusta el equipo, pero que no sea un ídolo en mi corazón, que no sea un ídolo en mi corazón. Pero ahí en 1 Samuel 8, Samuel se asusta cuando el pueblo le pide rey. No, pero ¿por qué? ¿Por qué rey? Y a Samuel se asusta porque él conocía el corazón de Dios.
y él sabía que eran una nación especial. Pero Dios, que examina los corazones, hermanos, que conoce lo más profundo de nuestros corazones, él sabía cuál era el problema. Y ahí en Primera de Samuel, capítulo 8, verso 7, Dios le dice a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan de pedir rey, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Samuel, tranquilo, no es a ti, es a mí al que están desechando. Es a ti, no es a ti, es a mí, Samuel. No te sientas mal, no te sientas mal, porque yo soy el que estoy llorando. Yo los amo, yo quiero hacer algo por ellos, pero ellos no reconocían la mano de Dios. No entendían que Dios usaba a Samuel, y así como Dios les levantó a Samuel, Él podía darles a otro líder que los guiara para ser una nación diferente. Era el plan de Dios para ellos, y a veces el plan de Dios es diferente a nuestros planes. Por eso, hermanos, hemos estado estudiando el tema del gobierno de la iglesia. Yo los animo, yo espero que estemos viendo esas grabaciones, esas enseñanzas, que entendamos, porque eso nos va a dar una base, un entendimiento de cuál es el camino de Dios. De lo contrario, andaremos solo con nuestras ideas, andaremos creyendo fábulas. Dios quiere que maduremos, Dios quiere que entendamos, hermanos, y el entendimiento es lo que nos guarda de ser engañados. Hay un camino. El tema, y aquí lo vemos en este pasaje, más importante en el universo, lo más importante en el universo, hermanos, es la autoridad. Es la autoridad. Ay, hermano, pero la Biblia dice que lo más importante es el amor. En 1 Corintios 13. Aún el amor, y ahí lo explica, depende de la autoridad. Depende de la autoridad. El mundo fue creado por la autoridad de Dios. Y dijo Dios, y fue así. Y fue así. La autoridad de Dios. El amor es fruto del Espíritu, pero es un mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. ¿Quién nos da ese mandamiento? Quien tiene la autoridad. Dios mismo. Dios mismo. Por eso todo se rige por la autoridad de Dios, aunque no lo entendamos. Y ahí en 1 Samuel, capítulo 8, versos, después lo pueden ver, 8 y 9, Dios explica qué es lo que sucede cuando rechazamos la autoridad de Dios. Cuando nosotros rechazamos la autoridad de Dios. En el verso 11 y adelante, Dios pasa a darles más detalles. Todo lo que les vendrá, cómo se van a aprovechar de ellos, cómo el rey va a quitarles el grano, cómo el rey va a quitarles el dinero, cómo el rey va a ponerles impuestos, va a escoger lo mejor de la tierra, les va a quitar a sus hijos para ir a la guerra, para formar el ejército. Aún David sufrió esto, la casa de David. Su papá, preocupado por sus hermanos, le dice: David, lleva provisiones a tus hermanos que están allá con el ejército para enfrentar a los filisteos. O sea, ellos llevaron un yugo que era nuevo para ellos, porque no estaban acostumbrados. El profeta Samuel no les exigía eso. No les exigía: tienen que pagar impuestos. Tienen que construirme mi casa. Quiero una casa para el verano, la quiero ir a pasar allá. Quiero que me construyan otra para el invierno. Quiero que me hagan un palacio aquí. Quiero que arreglen la carretera. Tienen que darme lo mejor de sus frutos. Quiero esta propiedad.
Samuel no se aprovechó de ellos, pero el rey sí lo iba a hacer, porque el corazón humano es así. El corazón humano es así. Por eso es que muchos llegan a la presidencia y todos ofrecen el cielo y la tierra cuando están en campaña. Vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Pero cuando llegan, hay cosas que se les olvida que las habían ofrecido. Porque el corazón humano es así. Es la naturaleza humana. Buscamos nuestro propio beneficio. Y por eso es que años después de Saúl reinó David, después Salomón. Y Salomón construyó muchas cosas, pero hubo carga sobre el pueblo. Y después de eso llega su hijo Roboam y ya no aguantaron. Van con Roboam y le dicen: mira, Roboam, qué bueno que eres nuestro rey, redúcenos la carga que tu padre nos puso. Y hablamos de eso la semana pasada. ¿Qué hizo Roboam? No, si mi padre, mi dedo meñique, dijo, es más grueso que los lomos de mi padre. En otras palabras, si mi padre fue duro, yo voy a ser más duro. Si mi padre les puso carga, yo les pondré más carga. Y dividió el reino. El reino del norte y el reino del sur. ¡Qué juicio, hermanos! Eso es lo que traen. Pero en el verso 18 está el peor juicio de escoger nuestros caminos, de escoger nuestro rey y no al Señor. Dice el verso 18: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Miren, y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. ¿Cómo podemos elegir nosotros un rey? ¿De qué está hablando? Hermanos, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, cuando nosotros tenemos que escoger algo, bueno, me voy a cambiar de trabajo. Yo tengo una opción, dos opciones. O busco al Señor, o escojo lo que yo quiera. Este trabajo me gusta más. Y ya, yo voy, escojo lo que yo quiero y a ver qué pasa. Y aquí dice: si te escoges tu rey, entonces clamaréis a mí, dice, y no te voy a responder, porque fue lo que tú escogiste. Tenemos esa decisión. Por eso es el libre albedrío. Dios no nos agarra y nos dice: esto vas a hacer, o te mando un rayo y te parto en dos. Nos deja escoger. ¿Cuál es el mejor camino entonces? ¿Cuál es la otra opción? Señor, tú eres mi rey. Tengo que escoger un trabajo, Señor. Tengo que comprar esto, tengo que hacer lo otro. ¿Qué escojo? ¿Qué quieres tú? No me dejes equivocarme, Señor. Quiero tu voluntad, quiero tu camino. Hermanos, Dios va a bendecirnos. Pruébelo si no lo ha hecho. Rinda sus caminos al reinado de Dios. Por eso en la vida, esto es algo práctico, hermanos. En nuestras decisiones: Señor, necesito un par de zapatos. ¿Puedes guiarme tú a unos zapatos que salgan buenos? ¿No les ha pasado a ustedes que a veces hemos comprado zapatos y a las 2 semanas se despegaron? Y uno dice: ay, dinero a la basura, ya no los puedo devolver. Pero hay otros que nos cansamos de verlos y no se acaban esos zapatos. Dios puede guiarnos. Él es nuestro rey. Pero sometámonos. Ay, Señor, ese trabajo no me gusta. Pero de repente se abre la puerta y ahí estoy. Ay, lo que yo no quería. Pero de repente nos damos cuenta que fue lo mejor de Dios. En los aeropuertos, a veces uno empieza a hacer sus cálculos. A ver, ¿quién me atiende? Cuando uno va llegando a la aduana, ¿quién se ve más amable? ¿Quién se ve más sonriente? Y a veces: ay, Señor, que no me toque fulano, que no me toque el que está allá o la que está allá. Ya vi cómo trató a otro. Y está uno en la cola, hermanos. Y a veces: ay, Señor, escoge tú. Y hermanos, ya uno hace sus cálculos: este va para allá, este va para allá, este va para allá. Me salvé. Y de repente se mueve todo y me toca con el que yo no quería.
Ay, hermanos. Y cuando uno llega, buenos días, ¿en qué puedo atenderle? Ah, sí, no hay problema, pum, pase. Ay, Señor, gracias, porque me pusiste en gracia. Dios escoge, pero aún en esos detalles, dejemos que Dios escoja. Aún en esos detalles, involucremos al Señor. Y Samuel les dio un rey. Samuel les ungió a un rey, a Saúl. Oh, esto era lo que nosotros queríamos. Dice la Biblia que de hombros arriba, él era más alto que todos. Ah, miren, qué rey tenemos ahora. Ahora sí, naciones, conozcan a nuestro rey. Hombre alto, fuerte. Sí, pero era un hombre que no buscaba a Dios. Era un hombre que no respetaba ni al sacerdote, ni al profeta, ni estaba interesado en la voluntad de Dios, y fue desechado. Israel fue humillado y Dios se dolió en su corazón, dice la Biblia, y les dio otro rey, pero ahora les dio un rey conforme a su corazón, un hombre que respetaba y buscaba y pedía consejo del profeta, que tenía un oído abierto para escuchar a sus consejeros, aun cuando él estaba equivocado, aun cuando él tenía la autoridad para mandar a cortarles la cabeza, él los escuchaba. Cuando Natán llegó y lo confrontó por su pecado, David se humilló, y su respuesta, en lugar de decir, ¿cómo te atreves a hablarle al rey?, su respuesta fue, he pecado, he pecado. Hermanos, qué corazón, qué corazón. El deseo del corazón del pueblo era Saúl. El deseo del corazón de Dios, David. ¿Qué trajo David al pueblo de Israel? Prosperidad. Dio a luz a Salomón. Fue un reinado de paz. Tuvieron paz con todos sus enemigos. Hubo abundancia, hubo riqueza para el pueblo. ¿Qué clase de rey queremos nosotros? ¿Al Señor o a nuestros propios reyes? Nuestras decisiones, nuestra voluntad, lo que yo escoja. Como dijo aquel artista famoso que ya murió, tenía una canción: voy a hacer las cosas a mi manera, a mi manera. Murió a su manera, murió a su manera. Yo no quiero eso, hermanos. Yo quiero la manera de Dios. Yo quiero el camino de Dios. Yo quiero ser rey. Yo quiero ser preparado, no porque anhele la autoridad, porque la única forma de llegar a reinar es que su vida se forme en mí, que yo sea cambiado, que yo sea cambiado. Y entonces sí voy a reinar, porque solo Él reina. Solo Él reina. Lo que Él se forme en mi vida, lo que yo permita que Él se forme en mi vida, es lo que va a reinar. Al final de su vida, el rey David en Primera de Reyes ya está para morir. Y ahora el rey, Primera de Reyes 2, llama a su hijo, llama al hijo del rey, aquel hijo que había sido escogido, que había recibido el reino como promesa, pero no era rey, porque era inmaduro, no estaba listo para reinar. Pero ahora el rey David está viejo, está para morir, y es impresionante. David aquí tiene 70 años de vida, y si vemos cómo estaba su condición, ahí en Primera de Reyes 1, estaba como alguien de 120 o 150 años, hermanos. Estaba acabado. Pero no era el desgaste por la edad, por los años, como dijo alguien, sino por el kilometraje que David tuvo. El kilometraje lo desgastó. Esas guerras, esas peleas, esa angustia que él cuenta en los Salmos, lo desgastó tanto que con 70 años él está acabado. Ya no puede ni moverse.
ya no puede ni levantarse de la cama. Pero él, el rey físico, había conquistado ya sus debilidades, había conquistado los problemas en su corazón, y ahora él sí tenía victoria. Pero ahora él está a punto de morir y llama al hijo del rey, al señalado, a Salomón, para que fuera el siguiente rey. Y él dice: Salomón, estás listo, es el tiempo de que tomes el reino. Pero él le da un consejo, y él empieza sus últimas palabras al rey y le dice, no le dice: mira, tienes que tener una reunión todos los lunes a primera hora con los consejeros, tienes que llamar a los jefes del ejército, tienes que revisar con el tesorero cómo va la recaudación de los impuestos. No, lo primero que le dice ahí en el verso 2 es: yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y después: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Salomón, el mejor consejo que te puedo dar para ser rey: ama los mandamientos de Dios, guárdalos, lee los mandamientos de Dios, la ley. Ay, no nos gusta la ley. La ley es buena, la ley es buena, la ley es buena, hermanos. Hay sabiduría en leer las escrituras. Ahí vamos a recibir instrucción de Dios. Ahí vamos a reconocer sus caminos. Ahí las escrituras nos van a revelar el corazón de Dios. Somos llamados a ser reyes, pero significa que estamos en el proceso de tomar la posesión de este reinado, de este reino que está aquí adentro. Y para terminar, en Gálatas, el apóstol Pablo nos explica cuál es el camino que él tiene para nosotros. Él nos explica ahí cuál es la función de la ley. Yo se los leo en Gálatas 3:24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice el 24 que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Dice que es un líder de un muchacho. Es un siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela, era el maestro, era el encargado de enseñarles, era el encargado de mostrarles el camino, de preparar a ese hijo. Y aquí el apóstol Pablo nos dice: la ley es nuestro ayo. La ley de Dios es lo que nos mantiene en el camino, es lo que nos guía a Dios. Porque hay un problema: no podemos cumplir la ley de Dios. No podemos cumplir la ley de Dios. Nosotros vamos a quebrantar la ley, porque es una ley imposible de cumplir. Pero la ley nos guía a Cristo, dice aquí. La ley nos empuja a Cristo. Dice el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Señor, no puedo dejar esto. Miren qué lindo. La ley nos señala, la ley nos condena. Cristo nos perdona, Cristo nos da gracia. Señor, no puedo dejar esto. Ven aquí, yo te doy gracia, yo te ayudo, yo te levanto. Dios quiere hacernos reyes, y para eso tenemos que someternos a su trato. Ahora sí, lea conmigo ahí en el capítulo 4, verso 1. Pero también digo,
Entre tanto que el heredero es niño, es hijo del rey, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Miren, un hijo del rey, dice aquí el apóstol Pablo, es igual que los esclavos. Tiene que levantarse a cierta hora, tiene que hacer esto, no puede hacer lo otro, tiene limitaciones, es esclavo de la ley. Pero eso está formando algo en su corazón. ¿Y qué es lo que se forma? La vida de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Él vino para servir. Él vino para lavar los pies a sus discípulos. Nos dio ejemplo. Se humilló. Ningún otro rey, ningún presidente ahorita se atrevería a hacer ciertas cosas por sus guardaespaldas, por sus ministros. No, yo soy el rey, yo soy el presidente, yo soy el dictador. Aquí se hace lo que yo digo. Pero Cristo no fue así. Él fue nuestro ejemplo. Y nosotros tenemos la misma oportunidad con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Pónganse de pie, por favor. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para ser reyes? ¿Estamos dispuestos? ¿Quién será el más grande? Aquel que ha servido. Si no aprendemos a humillarnos y a servir a otros hermanos, el carácter del rey no va a ser formado en nuestra vida. No va a ser formado. Y con esto termino. El sacerdocio es hacia el Señor. Hacia el Señor. Mi alabanza y mi gratitud a Dios. Pero el reinado, mi trato, mi comportamiento, mis actitudes es hacia mi prójimo. Hermanos, un rey y sacerdote es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Pero un rey y sacerdote aprende a cumplir los dos mandamientos más importantes: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo le mostramos nuestro amor al Señor? Acercándonos, alabándole. ¿Cómo mostramos el amor al prójimo? En nuestro trato al prójimo. ¿Cómo estamos en esas dos áreas? ¿Cómo estamos? ¿Queremos reinar? ¿Queremos el título? ¿Queremos la autoridad para que me reconozcan? Cuando se nos da algún reinito, somos probados. Yo soy el encargado, el gerente general de la escoba. No importa. Si somos los que barremos, esta es mi área. No toquen mi área. Yo me siento privilegiado porque tengo autoridad, aunque sea la escoba. Somos probados, hermanos. Somos probados. Y más si recibimos otras cosas. Que en lo pequeño Dios trabaje en nuestro corazón. Y por eso, allá afuera, en las circunstancias, en lo que Dios permite, en lo que sucede en nuestras vidas, somos perfeccionados, como Corrie ten Boom dijo. Para esto es el pasado. Cada experiencia que Dios nos da, cada persona que pone en nuestras vidas, es la preparación perfecta para el futuro que solo Él puede ver. ¿Cuál es el futuro? Quiero hacerte rey. La próxima vez que quiera decirle más cosas a otra persona, frénese. Señor, perdóname como yo lo perdono. O trátame como yo la trato, como yo lo trato. No, a mí que me traten bien. Señor,
trátame igual. Cuando vivimos de esa manera, hermanos, andamos con cuidado. Andamos cuidando nuestras palabras. ¿Cómo están nuestras palabras? Que el Señor tome el control de nuestra boca. Por eso cantemos. Ha sido un canto que el Señor nos ha visitado muchas veces. Cristo, te coronamos. Señor, la corona la llevas tú. Forma tu vida en mí, Señor. Yo estoy contento con ser un hijo del Rey, pero quiero tu preparación, porque tú tienes eso reservado para mí. Si yo bajo mi cabeza, si yo aprendo a bajar mi cabeza, si yo permito que tú pongas tu yugo sobre mí, y vamos a ver que su yugo es fácil y ligera su carga, porque Él la lleva, hermanos. Todo lo que yo tengo que hacer es rendir mi voluntad. Por aquí está bien, Señor, por aquí voy. Esto no, está bien, esto no, Señor. Esto sí, perfecto, Señor, está bien, esto sí. Dios, guíame, escoge para mí, Señor. Cristo.